Buenos días. A continuación vamos a hablar acerca de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud de la Primera Infancia, en base a la Resolución 3280 de 2018 de Colombia. Las estudiantes a cargo somos Marian Tiriad y Laura Mendibelso de la Pontificia Universidad Javeriana de la carrera de Enfermería, semestre 7. Lo primero que queremos aclarar es a quién va dirigida esta ruta. Bueno, esta ruta va dirigida a los niños y niñas desde los 8 días de nacimiento hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, es decir, un día antes de cumplir sus 6 años de edad. ¿Qué es lo que busca esta ruta? Bueno, su primer objetivo es hacer el seguimiento de la salud y el desarrollo integral, tanto físico como cognitivo y social, de los niños y niñas. También identificar los factores de riesgo con el fin de prevenirlos o derivarlos para su manejo oportuno. El tercer objetivo es detectar de forma temprana las alteraciones que afecten negativamente la salud y el proceso de crecimiento y desarrollo, con el fin de referirlas para su manejo oportuno. El cuarto objetivo de esta ruta es potenciar las capacidades, habilidades y prácticas para promover el cuidado de la salud y fortalecer el desarrollo de los niños y niñas mediante la información en salud con padres o cuidadores de los mismos. A continuación vamos a explicar quién realiza la valoración integral de la primera infancia. Según la resolución, quienes deben realizar la valoración debe ser el médico general o familiar y el profesional de enfermería, en diferentes edades, ¿no? Entonces, la primera valoración integral la puede hacer el médico general, un pediatra o un especialista en medicina familiar al mes. De igual forma, de los 4 a los 5 meses, de los 12 a los 18, de los 24 a los 29, a los 3 años y a los 5 años. Es decir, 6 visitas en total en este rango de edad. En cuanto a enfermería, la resolución nos refiere que también el niño debe visitar 6 veces la valoración integral entre los 2 y 3 meses, entre los 6 y los 8 meses, entre los 9 y los 11, entre los 18 y los 23, entre los 30 y los 35 meses y a los 4 años. La resolución nos define una población que son los niños de mayor riesgo, a quienes vamos a definir más adelante, y quienes están a cargo de atender a esta población son el médico general o familiar más un pediatra. Los niños con mayor riesgo, de quienes hablamos en la anterior diapositiva, son aquellos niños con presencia de uno o más de los siguientes factores o antecedentes. El primer antecedente es haber tenido bajo peso al nacer, es decir, menos de 2.500 gramos, haber nacido en condición de prematurez antes de la semana 37, tener una anomalía congénita, haber tenido el antecedente de hospitalización neonatal mayor a 7 días, tener una condición crónica de salud, tener algún tipo de discapacidad, los niños y niñas con sospecha de problemas en el desarrollo infantil, ser hijo de madre con sospecha o diagnóstico de depresión postparto, ser un hijo de madre con infección gestacional, ser un niño con un tamizaje positivo para las alteraciones congénitas, ser un niño con algún antecedente de hospitalización recurrente o prolongada. En este tipo de hospitalización se considera recurrente cuando son más de 3 hospitalizaciones en un mismo año y se considera prolongada cuando la hospitalización dura en el tiempo más de 2 semanas. También se considera
ser niño con mayor riesgo, si es hijo de padres especialmente pues de la madre con consumo de sustancias psicoactivas, ser un niño víctima de vulneración de sus derechos, ser un niño perteneciente a un hogar en pobreza extrema o en condiciones de calle, y aquellos niños que presenten un evento de interés en salud pública. Ahora, ¿qué es lo que nos pide la resolución para hacerle la valoración a nuestros niños? Lo primero que debemos hacer es indagar la anamnesis. Lo primero que consultaremos serán los antecedentes de nuestro paciente, tales como son los personales, los antecedentes médicos, hospitalarios, transfusionales, farmacológicos, alérgicos, quirúrgicos, antecedentes de vacunación y comportamiento general, y también pues sus relaciones interpersonales. Recordemos que siempre que vamos a hacer una valoración de un menor de edad debemos estar en compañía de un cuidador. Lo segundo que debemos verificar son las pruebas de tamizaje. En estas verificaremos la realización de estas en el periodo neonatal, la tamización auditiva, errores innatos en el metabolismo y el tamizaje de cardiopatías congénitas. Evaluaremos también los hitos del desarrollo de nuestro paciente. Debemos indagar a los cuidadores sobre su adaptación e integración en los entornos de educación inicial, pues ya estos sean niños un poco más grandecitos cuando entran al jardín. ¿Cuáles son las preocupaciones de los padres o de los cuidadores con respecto al cuidado de los niños? Y debemos indagar también acerca del desarrollo del lenguaje y del habla de nuestro paciente. Lo siguiente que debemos valorar en los antecedentes son los antecedentes familiares de nuestro paciente. ¿Cuáles son o han sido las enfermedades hereditarias, los trastornos mentales, si ha habido exposición a violencias, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en la familia? Y también debemos indagar acerca de la relación de los padres de nuestro paciente. En los niños menores de 6 meses debemos indagar cómo se está manejando su alimentación. Recordemos que estos pacientes deberían estar en lactancia materna exclusiva, y aquí debemos evaluar cuál es la frecuencia, la forma de lactar de la madre, la forma de reconocer el cuidador o de la mamá, el hambre, la saciedad del paciente. También debemos indagar cómo es la alimentación de la madre y cómo se cuida de sus senos. Y también debemos preguntar acerca de los inconvenientes que ha podido tener con la lactancia. Como profesionales de la salud estamos en la obligación de ir informando a los cuidadores acerca de la alimentación complementaria cuando nuestro paciente se acerque a los 6 meses. Para evaluar si nuestro paciente se encuentra recibiendo una lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses, solamente necesitamos de estas 4 preguntas. Si la respuesta de alguna de estas, basta una sola que sea positiva, el niño o la niña ya está recibiendo alimentación complementaria. Lo único que se acepta en la alimentación por lactancia materna exclusiva son los sueros orales, los jarabes y las gotas, nada más. En los niños mayores de 6 meses debemos indagar acerca del consumo y los hábitos alimentarios, tales como frecuencia nuevamente, la cantidad de alimentos que ingiere, la hora, cuál es su forma de preparación y qué tipo de alimentos consume. Debemos preguntar si ya está incluido el consumo de azúcar y sal en la dieta de nuestro niño y verificar si después del año de edad ya nuestro niño consume la dieta familiar. Ya si en nuestra consulta encontramos algún niño o una niña con alguno de los siguientes factores de riesgo, debemos ordenar
una prueba de hemoglobina y según el resultado debemos derivarlos a la ruta integral de atención en salud para la población con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales. Entonces, dentro de ellos se encuentran ser hijo de madre sin control prenatal, que el inicio de la gestación haya estado con bajo peso, que haya habido bajo peso durante la gestación, que la madre haya tenido una pobre adherencia a la suplementación con hierro, que nuestra madre sea adolescente, que haya ocurrido una anemia durante la gestación y haya habido un periodo intergenésico corto. También si la madre del niño tiene delgadez durante el periodo de la lactancia, si nuestro bebé tiene antecedente de prematuridad o bajo peso al nacer para la edad, si el bebé tiene antecedente de pinzamiento precoz del cordón umbilical, si vemos que la alimentación complementaria que nos informa nuestro cuidador se ve con deficiencias en los alimentos ricos con hierro, si nuestro paciente presenta infecciones recurrentes, si el paciente pertenece a un grupo étnico o una zona endémica de parasitosis, si nuestro paciente está expuesto a contaminación por metales pesados como el plomo y el mercurio, y si nuestro paciente presenta rezago en el crecimiento. Dentro de lo que debemos indagar también está el establecimiento de las rutinas y los hábitos saludables de nuestro paciente, como son las rutinas de sueño, cuántas veces y por cuánto tiempo duerme el paciente, dónde, cómo y con quién duerme, cuál es la rutina para dormir, cuáles son las medidas del sueño seguro, cómo es el baño, el cambio del pañal, verificar cómo es el lavado de manos del cuidador y del niño, cuál es el cuidado bucal, verificar si el niño ya está controlando sus esfínteres e indagar acerca de los comportamientos en el juego y el movimiento activo de nuestro paciente. En cuanto a las prácticas de crianza y de cuidado, debemos indagar a los cuidadores cuáles son las formas de comunicación con el niño, cómo reconocen los gustos y las preferencias del bebé, cuáles son las actividades que ellos utilizan para estimular su desarrollo, cómo son los juegos que utilizan con ellos, cómo se relacionan los niños con la familia, con otras personas y con otros niños, y cómo conocen ellos cuando el niño está enfermo y qué hacen. También debemos indagar acerca de las inquietudes que tengan ellos o cuáles son las prácticas que utilizan para corregir al niño. Y también como personal de salud debemos dar información sobre cómo prevenir accidentes en casa y en cualquier otro lugar. En la anamnesis debemos valorar la conformación y la dinámica familiar de nuestro paciente. Aquí tendremos que hacer su familiograma, cómo indagar el cuidado de la salud familiar, la funcionalidad familiar por medio del APGAR familiar, la adaptación familiar con el nuevo bebé, cómo ha sido, pues en el caso de las madres, cómo ha sido ese ajuste al regreso de sus actividades cotidianas o laborales. También debemos valorar las condiciones de vida, el contexto social y cultural de nuestro paciente, cuál es su pertenencia étnica, cuáles son las capacidades y recursos con los que cuenta la familia, y también debemos realizar aquí un ecomapa. Debemos evaluar en cada visita, en cada valoración integral, cuál ha sido el avance en los compromisos acordados en sesiones de educación individual anteriores o las futuras, para acordar los compromisos futuros. Luego de hacer la anamnesis, procedemos a
hacer nuestro examen físico, lo primero que debemos hacer son tomar los signos vitales, todos los signos vitales, teniendo en cuenta que la tensión arterial debe tomarse a todos los niños mayores de 3 años, a los menores de esta edad, solo si tienen síntomas o antecedentes de cateterización umbilical. Pues recordemos que los niños tienen un manguito, un brazalete indicado para cada edad. En cuanto al desarrollo, y lo vamos a medir a través de la percepción de los padres, así como con la escala abreviada del desarrollo, el test de M-CHAT, que es el test para el tamizaje de autismo. En cuanto al estado nutricional y antropometría, vamos a valorar el peso de nuestro paciente, la talla, el perímetro cefálico, el índice de masa corporal para la edad, la talla para la edad, el peso para la edad y el perímetro cefálico con nuestras respectivas tablas. Y pues acá, a modo de recordación o de recordelis, vamos a dejar esta información para que la tengamos en cuenta. También vamos a evaluar la salud sexual de nuestro paciente, vamos a verificar si existen signos de violencia física y sexual. En niñas indígenas es muy importante tener en cuenta que no haya mutilación genital, dado que esto es una práctica muy nociva para la salud. En niños debemos valorar la criptorquidia, que son en este caso los testículos que no han descendido, la epi o las hipospadias. En cuanto a la salud visual, debemos hacer el examen oftalmoscópico, debemos indagar a los padres sobre las preocupaciones de problemas visuales del niño, y la agudeza visual se debe hacer a partir de los 3 años de edad con la tabla de Snellen, que es ya cuando los niños nos pueden hablar y decir qué es lo que están viendo y de qué forma lo ven. En cuanto a la valoración auditiva y comunicativa, debemos hacer la evaluación del estado del oído y su integridad, los pabellones, la simetría, debemos hacer la otoscopia, valorar pues la voz, el habla, el desempeño comunicativo de nuestro paciente, y debemos implementar el cuestionario de Bailey. En cuanto a la salud bucal, debemos hacer el reconocimiento de las estructuras maxilofaciales, debemos evaluar el proceso de masticación de nuestro paciente, el proceso de deglución, el proceso del habla, la fonación, la socialización, el afecto y la autoestima, entre muchas otras cosas, dado que pues la salud bucal en los niños es muy importante en esta edad. Con respecto a la salud mental, debemos valorar en cuanto se pueda la presencia de riesgos psicosociales para violencias y exposición a violencias. Debemos valorar si hay lesiones, si hay algún tipo de trastorno mental o si el paciente se encuentra cursando por una situación, un momento significativo como un duelo o una pérdida, para remitirlo con el especialista. En cuanto a otros aspectos físicos que debemos evaluar, son examinar el cuello de nuestro paciente para descartar los crecimientos de tiroides y para evaluar el tamaño de los ganglios. Debemos examinar la orofaringe para descargar crecimientos asimétricos de las amígdalas. Debemos descartar por medio de la palpación que exista una hepatoesplenomegalia. También por medio de la inspección y de la palpación, la presencia de hernias, cualquier tipo de hernias. Y en cuanto a columna vertebral, con la inspección también evaluar si hay alguna alteración en la alineación.
puede ser escoliosis, cifosis o lordosis. En cuanto a la información para la salud, debemos hacerla siempre según los hallazgos que tengamos en nuestro paciente, según las necesidades identificadas en la consulta o según las inquietudes o necesidades expresadas por el niño, por los padres o por sus cuidadores. ¿Qué temas puedo tratar en la educación para la salud? Como decíamos anteriormente, según la necesidad que hayamos visto en la consulta, pero también podemos reforzar algunos temas, como el cuidado del oído, el cuidado de la visión, cuáles son esas prácticas de crianza protectoras y basadas en los derechos, cómo vamos a poder prevenir violencias dentro del hogar, cómo vamos a prevenir los accidentes, vamos a promover siempre los estilos de vida saludable, la higiene personal y la higiene bucal, una adecuada alimentación y la promoción del crecimiento y desarrollo. En los niños menores de 6 meses, los temas más tratados son medidas y estrategias para el mantenimiento de la lactancia materna exclusiva, cuáles son esas pausas para la estimulación del desarrollo de estos chiquitos, aprender a reconocer el llanto en el bebé y sus necesidades, dar como tips, también informar a los padres y cuidadores acerca de los signos de alarma y el manejo básico de las condiciones prevalentes de la infancia, diarrea, fiebre, vómito. Y también debemos indicarles cuáles son esos signos y síntomas para acudir directamente a urgencias. Vamos a indicar también el establecimiento de prácticas de cuidado especiales tales como el baño y el cambio del pañal si es necesario. También en ellos es muy importante la prevención de accidentes, cuáles son las medidas de prevención de la muerte súbita del lactante y también cuando se acerquen, como les decía anteriormente, a los 6 mesecitos, dar las indicaciones sobre el inicio de la alimentación complementaria. Como plan de cuidado, tenemos que siempre verificar si el paciente tiene el tamizaje auditivo neonatal. Si no lo tiene, debemos ordenarlo y su realización va a ser antes de los primeros 3 meses de vida. Debemos también hacer promoción y apoyo de la lactancia materna. Debemos promover también la atención en salud bucal por el profesional de odontología si nuestro pequeño no ha tenido ninguna consulta. Recordemos que las consultas van definidas según los cuadros de la resolución 3280. También debemos guiar a nuestro chiquito a la desparasitación intestinal de acuerdo con la edad y según el esquema. Entonces vamos a recordarlo: niños en edad de preescolar de entre 12 meses a 23 meses, vamos a administrar albendazol de 200 miligramos vía oral, dosis única, 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, junto con la suplementación. Y en niños de 24 meses a 4 años debemos dar albendazol 400 miligramos vía oral, también dosis única, 2 veces al año, también junto con la suplementación. Debemos también recetar la suplementación de hierro, 1 miligramo kilogramo día, en el caso que sea necesario. En caso de madres con antecedente de bajo peso para la edad gestacional o delgadez durante el periodo de lactancia, se recomienda administrar al niño desde el nacimiento un suplemento que aporte 1 miligramo kilogramo día de hierro elemental hasta que se introduzca la alimentación complementaria, excepto en el caso en el que el niño o la niña a término sea alimentado con fórmula láctea. Es muy importante esto. También debemos recomendar la fortificación casera con micronutrientes. Entonces la frecuencia de la administración será a los 6, a los 12, a los 18, a los 24 meses de edad, es decir, cada 6 meses
a partir de los 6 meses hasta los 2 años. Entonces a cada niño y a cada niña se le debe suministrar un sobre al día durante 60 días continuos, incluyendo los días festivos o los fines de semana. No es que no, hoy es sábado o es domingo y hoy no le voy a dar la fortificación, no, es todos los días continuos, 60 días. Luego de esto se descansan 4 meses y luego se retoma la fortificación por 60 días. Es decir, entre los 6 y los 23 meses, el niño debe consumir en total 240 sobres con el anterior esquema. No es que le vayamos tampoco a dar los 240 sobres en un mes. Bueno, con respecto a la suplementación con hierro y vitamina A, para los niños y niñas de 24 a 59 meses de edad, se debe suministrar hierro en forma de fumarato ferroso o hierro polimaltosa. La dosis es 3 miligramos kilogramo día, 2 veces al año. Y vitamina A, 200.000 unidades internacionales en una sola toma, 2 veces al año. También debemos ordenar la prueba de hemoglobina si durante la valoración, como ya había indicado, se identifica el niño dentro de los factores de riesgo. Debemos vigilar el esquema de vacunación, que esté al día, y si no está al día, pues poner al día a nuestro chiquito. Y debemos también velar por la educación grupal para la salud que incluye a la familia, pues de acuerdo al desarrollo de las capacidades de los padres, cuidadores de nuestros niños y niñas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y espero vernos pronto.